Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Bueno, buenos días. Es la primera vez que grabamos tan temprano en la mañana. Sí. Aquí, amargueando. Con tu mate. Con mi matecito. No, yo con mate. Amargueando. No hay alcohol hoy día. No hay alcohol hoy día, así que va a ser un capítulo un poco más triste. Pero hay mate. El que hay quiera, mate, bueno, matear. Claro. Oye, Palo, te quería hablar de algo. Que no sé si te has dado cuenta, pero la Albana nos ha tirado una especie de juego implícito y creo que hasta ahora no la hemos pescado, pero yo creo que deberíamos empezar a jugar con ella, que es el juego de inventar palabras. Oye, qué increíble ese juego. Además, ¿viste que encontramos un libro que se hace cargo de eso? Ah, ¿no? ¿Cuál? No se los voy a decir después cuando nos toque hablar de eso. Uno de inventar palabras. Uno que ideal para Albana. Ya, el libro donde Albana debería estar. Sí, lo encontré. Bueno, pero Amargueando no es un invento, era un programa de mi país que se llamaba Amargueando en la mañana, Amargueando. que es tomar mate. Ya. Amargo. Okay. ¿Ya? Amargueando en la mañana, o amargueando la mañana. Sí. También. Eso lo hace todas las noticias, güey. No necesitáis tomar mate, préndela. La vida. O sea, bueno, lo que pasa es que el amargo es el mate. Sí. Los argentinos le ponen azuquitar y lo toman en un jarrito así de ¿Le ponen azúcar? Sí. Sí, no, muchos argentinos. ¿En serio? Nosotros lo tomamos. Yo pensé que eso era a mí criminal. me gusta dulce igual. No, el mate dulce para mí es un sacrilegio. El mate es amargo. No, es rico. No. Por eso a mí no me gusta el mate. ¿Por qué amargo? Sí. Es que lo amargo puede ser a mí muy me rico. gusta con azúcar y con yuyos. Porque es como un postre. A la Argentina, ¿viste? Y con masitas. Sobre todo con masitas. No, con esos bizcochitos de grasa que son como cuadraditos. Que son los pan ricos. con grasa y con factura, la factura. No, pero por las cosas que uno no puede comer porque ya no está en edad. No, ya no estamos en edad. No. Bueno. Dale, bueno, y partamos. Paloma, ¿de qué nos hablaremos hoy? ¿De qué nos hablaremos hoy? Hoy día nos vamos a hablar de algo, nos vamos a salir un poco de la escena nacional porque está como saturada, encuentro yo. Sí. Estoy aburrida de escuchar las peleas de Janet Jara con Lautaro Carmona y a Cast ganar al día siguiente. Está muy aburrido, ¿verdad? Súper aburrido. Yo encuentro que el escenario además que todos dicen lo mismo. Está aburrido, no pasa nada. Yo estoy mucho más interesada con la política argentina, la verdad. Que escucho claro, todos está los interesante la política argentina. Con los altos estándares morales del gobierno de Milei. Sí. Y hoy día de lo que nos vamos a hablar es de una normativa, pero yo creo que es un tema mucho más amplio también, que es que en el fondo Donald Trump somete a los museos de Estados Unidos a su test woke y les pide adaptar la historia al relato MAGA. Y en el fondo eso implica, digamos, un conjunto de transformaciones que solicitan a través de una normativa que se hace llegar en marzo a los distintos museos. No estamos hablando de cualquier museo, estamos hablando del Museo de Historia Americana. El Smithsoniano, ¿no? Sí, estamos hablando del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, estamos hablando son alrededor de 8 museos a los cuales Trump determina junto a un equipo que tienen unas líneas curatoriales y narrativas que van en contra del espíritu norteamericano, que son la verdadera historia que se quiere conservar y que hablan cosas malas de los norteamericanos, como que tuvieron esclavitud o como que asesinaron un montón de indígenas o como que hubieron mafias o sea, casi todo en realidad, como, para dejarlo a él, yo creo, como el centro de todos los museos, como que la historia parte en él. Y a mí me parece que es un tema interesante de no hablar porque hay una cuestión que tiene que ver con la densidad, ¿no? La densidad sociopolítica en la cual se forman las nuevas generaciones y que algunas de esas densidades y este tipo de movimientos habilitan, ¿no? Accesos, digamos, culturales que lo que favorecen es la instalación del fascismo, ¿no? Y la posibilidad de que lo más ominoso pueda aparecer,
que efectivamente puedan haber condiciones para hacer un genocidio, que puedan haber condiciones para que los ciudadanos se sientan en condiciones de capturar migrantes, ¿no? Son parte como de los movimientos culturales que se van ejerciendo de manera concertada, para nada, yo diría, como aleatorias, ¿no? Y que parten con esta transformación de las narrativas, que es como una especie de ciencia ficción como orwelliana, ¿no? De eso no vamos a hablar. Sí, y tenías razón de que parte del esfuerzo de plasmar la historia maga por sobre esa woke progresista tiene un supuesto, que es que él tiene una verdad más pura, más limpia, más la verdad, en donde se entrometen otras minorías a tratar de ganarse una hegemonía que no deberían tener, y que lo woke ha permitido efectivamente que se concedan o se ganen espacio en una batalla cultural supuesta, y supuestamente basada en una ideología. Entonces yo creo que el primer error es pensar que esos museos se basan en una ideología progresista, cuando en realidad hay profesionales y profesores de historia, académicos, que tienen una metodología para hacer lo que hacen. Yo pienso que habría que discutir un poco lo que implica museizar la historia, ¿no? Porque es la construcción de un discurso particular donde se van poniendo fragmentos, pero que se van seleccionando. Objetos que se refieren al pasado, pero hay un orden de lectura y hay una gramática ahí especial, y eso implica una política, ¿no? O sea, la idea, me parece que esto que quiere Trump y que nos horroriza de alguna manera, o que nos tiene o ha pasado ya por el tamiz de la historia y de la lógica de los museos. No creo que le esté diciendo nada que sea inédito. Lo que pasa es que ya estamos en un nivel de asombro que nos horroriza, y me horroriza a mí también, pero hay que pensar qué es armar un museo, cómo se construye la memoria en un museo, qué implica, qué acto es ese, ¿no? Qué gramática se pone en juego, y qué esfuerzo para generar esas selecciones, ¿no? Y tratar de tener la responsabilidad de contar una historia, justamente. Exacto. Y una historia que tenga un cierto apego a la verdad y que pueda en realidad unir grupos dentro de una nación, que es exactamente lo opuesto a lo que hace Trump con esta metodología. El museo tiene una narrativa que yo creo que va a pensar en una historia colectiva de alguna manera, pero bueno, hay una metodología, ¿no?, de selección de lo que se pone, se expone, lo que se muestra, ¿no? Y también hay un tema... Hace hablar al pasado. Hay un tema de nuevo con el asunto de la verdad, igual. Con la verdad y la alucinación, como lo hemos hablado en otros momentos. Y creo que en esa limpieza un poco que quiere hacer Trump, como decías tú, Palo, además quiere como desviar la atención de lo que en el fondo uno encuentra en cada construcción de nación, que son historias sangrientas, historias... de asesinatos, de destrucción de pueblos, de los cuales todos los países en realidad se tienen que hacer cargo, y que es muy similar un poco a lo que es la construcción de una cultura como lo veía Freud en Tótem y Tabú y el mito de la horda primitiva, pero que una de las necesidades para poder seguir adelante es asumir el asesinato que se tuvo que hacer, el costo que tuvo una nación como para poder... Construirse como tal, ¿no? Construirse como tal. O sea, las repúblicas siempre se fundan en la barbarie de alguna manera. Claro, ¿no? Además, no deja de ser como de película de Marvel. Sí. Ayer parece que fue cuando mi hijo decía, o anteayer nos dijo, al final la culpa de todo de que los gringos se crean como que pueden ir a invadir cualquier país, no porque es así, o sea, ahora tienen a Venezuela ahí a tiro, ¿no? Es culpa de Disney y de Marvel, porque estuve viendo
cuando me dijo el otro día, vi de nuevo por vez 800.000 Spider-Man y cada vez que cae o aparece una bandera norteamericana detrás y como que se da cuenta de esto. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me parece más heavy es lo piola que pasa esto. O sea, que nadie reacciona, piensa que la comisión de Trump se llama la Comisión 1776, que busca promover una visión glorificada de la historia estadounidense y contrarrestar proyectos que presentan una visión distorsionada o antiamericana. Y no solamente contempla los museos, también se va a hacer un control ideológico de los parques nacionales, es decir, los memoriales. O sea, todos esos lugares que se han ido construyendo en la memoria colectiva como espacios de memoria, justamente, no valga la redundancia ahí, en el fondo Trump se propone desplazarlos, destruirlos, rehacerlos. Y nadie ¿no? dice, no ha habido... Y nadie dice nada. Lo que hay es un cierto tipo de declaraciones de algunos académicos, pero claro, públicamente... ¿Qué tejido social tiene que haber en Estados Unidos para que haya ganado Trump? ¿Y qué tejido social es el que está ayudando a sostener a que esto ocurra, Trump, a sostenerlo? ¿no? A que esta cosa importe nada, digamos, porque esto tiene impacto, o sea, la cuestión del museo, que es súper interesante, por eso yo pensaba, esto es una buena noticia porque nos permite hablar también de los museos, ¿no? Y del Museo de la Memoria, por ejemplo, que por cierto les invito a ver una versión que construyó el Museo de la Memoria de la experiencia de la niñez en dictadura, que se llama El Espacio Entre Nosotros, y que tiene una línea curatorial que yo también ayudé a construir y que está bien bonita. Hicieron un muy lindo trabajo de montaje, instalación de 3 ejes que tienen que ver con el paisaje, es decir, cómo era Chile, los territorios donde estaba el conflicto y los lugares que son los espacios de refugio y contestación de los niños entre nosotros cuando éramos niños. Está bien bonita, yo les digo que la vayan a ver, y que además es una exposición que tiene que ver con la discusión de las narrativas museales, ¿no? Es decir, bueno, porque yo creo que ese es un temazo a discutir, no quiero interrumpirte, no, pero dale. es importante pensar cómo se construye la narrativa de un museo. No es cualquier narrativa, ¿no? Porque hay formas de construcción de la memoria, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Las exposiciones, hay una discusión académica importantísima en la museografía crítica, ¿no? ¿Qué es lo patrimonial? ¿Qué es no? ¿Qué es lo que permanece para la historia a ser contado? ¿Qué no? Es una pugna. Ahora, lo que tiene de bonito la discusión museográfica, como lo que plantea Enzo Traverso, como la historia en disputa, es que efectivamente está en disputa. Sí, claro. O sea, esto es una muestra flagrante. Pero ni siquiera es una... Trump no quiere tener una disputa, es decir, Trump no quiere tener una exposición que plantee una versión contrapuesta de las cosas que ocurren en un museo. Trump quiere eliminar la conversación, claro, el diálogo y el conflicto. O sea, evidentemente acá tenemos una tensión permanente en la museografía y en las líneas curatoriales de todos los espacios, y a veces estamos de acuerdo, en desacuerdo, no sé qué, pero lo que hay es una conversación donde lo que se plasma es un momento puntual de la hegemonía. Lo que Trump quiere hacer es reescribirla a su modo y no dejar que esas tensiones ocurran. Nosotros sabemos que efectivamente la memoria circula por otros sectores y va a aparecer siempre, ¿no? O sea, a nosotros nos sale... nuestras propias crímenes fundacionales cada 2x3, digamos. Tenemos una región completa con ley de seguridad interior del Estado hace como 2 años, porque tenemos nuestras pugnas fundacionales y resueltas, ¿no? Entonces, en el fondo, no es que baste con que Trump los vaya a sacar de los museos o de los parques culturales, pero efectivamente a mí lo que me impresiona es lo piola que se instala el fascismo. Sí. Pero yo creo que el fascismo ya viene instalado hace mucho tiempo, y en la subjetividad, ¿no? Y que tiene que ver con esta naturalización de seguir aceptando cosas que pasan, que a veces ya nos dejan casi como anestesiados. Yo creo que el efecto que esto va produciendo es una especie de anestesia
decía, no. La produciación de... Ya, qué pronunciación. pesado, que son, qué lateros, che. No voy a hablar más, me voy a enojar. Me voy. Me voy. Es un juego. Yo sé. Pero esa naturalización de noticias, yo hablaba recién con Felipe en otro contexto que nada que ver, pero estamos acostumbrados, viendo ahora las manifestaciones que hubo en Argentina, cómo Milei le contestaba a la gente y los garabatos que le decía a las personas y a los ciudadanos. Nunca había visto un presidente insultar de esa manera a la gente y lo tenemos naturalizado. Alguien que tiene una investidura de Estado que insulte al otro como si fuera el, no sé... Como si estuviera en la cancha, ¿no? Como si estuviera en la cancha de con fútbol. Lo que pasó en la cancha la semana pasada. Con lo que pasó en la cancha. Entonces hay un nivel de locura muy grande, ¿no? Entonces esto es una de las tantas cosas que pasan. Sí. No, y me hace sentido lo que decía y también tú, Palo, con respecto a, o sea, igual seguir pensando el tema del tejido social, porque hay un tejido social que parece respaldar esto, Sí. pero también somos testigos del total desmantelamiento del tejido social, del tejido de instituciones o grupos que están completamente desmantelados y hace que efectivamente ya no hay conversación. O sea, y eso es lo que logra Trump, que es llegar, imponer, amenazar además con los fondos públicos, que es tremendamente... eso es una muestra de poder total, frente a grupos de investigadores, de académicos que se pasan la vida justamente discutiendo la historia, y llega este hombre con su programa, saca los fondos, amenaza, amedrenta, y efectivamente ya no hay espacios de conversación que sean realmente válidos o de peso fuera del líder, que es Sí. el personalismo, el nuevo momento en el que estamos viviendo ahora, siendo que en conjunto con esto tenemos la supuesta mayor capacidad comunicacional de la historia a través de las redes sociales, pero claramente... Pero paradójicamente no hay conversación. No hay conversación. Hay algo un poco como pornográfico en esto, ¿no? Un fascismo pornográfico. Bueno, y donde- como toda pornografía te deja en un lugar objetualizado, Exacto. ¿no? Entonces lo que tú te quedas es como mirando perplejo. Bueno, La obscenidad, Eso ¿no? yo pensaba esta semana, a propósito de algunas noticias, ¿no? Todo esto es muy obsceno, tiene algo de pornografía y te deja en una perplejidad donde no hay posibilidad de diálogo. Y de no ver tampoco. Exacto, como- y quedas como enseguecido en eso, ¿no? Porque una cosa es mirar y otra cosa es esta pornografía que te capta y te deja objetualizada. Sí. Sí, a mí realmente me preocupa, ¿no? Creo que, porque además yo creo que esto es un programa a nivel internacional para todas las cosas y que además habilita algo que es súper sutil, o sea, no es sutil, es evidente y monstruoso y pornográfico, que es que en el fondo eliminar la narración sobre la esclavitud y la raza en Estados Unidos habilita la deshumanización de todos los negros en todas partes. Y el odio hacia la extranjeridad, o sea, ¿qué quieres que te diga? No son es lo que ciudadanos, ¿no? Venimos hablando hace varios podcasts el problema de lo extranjero y cómo se va instituyendo como un enemigo, ¿no? Sí. Y eso está en juego Sí. también, ¿sí? Sí. Sí, y bueno, y esto permea después el ámbito educacional, y vemos en El Salvador con Bukele estas nuevas medidas también que van como es que van en todos lados, construyendo ¿no? desde más chicos. Y de hecho este término que como que se transformó como esos términos, esto del anti-woke, que a todos es ridículo. El término woke ya es ridículo, pero anti-woke es más ridículo aún, ¿no? Pero se ha instalado como una consigna política, como si eso significara algo. Como si yo soy woke o o anti-woke. anti-woke, como Yo si pienso eso en el woke significara para alguna cocinar. cosa. Yo también pienso eso. O sea, soy que vieja. el problema es el reduccionismo de MAGA y woke. Y que efectivamente se está manejando un país en base a una ficción, y que desmantela todo ese tejido social complejo donde hay cantidades de grupos, pero que están todos pasmados, o nadie habla, o no existen los espacios. No sabemos qué pasa, pero... No sé, yo escucho ahí e-wok. O el wok de cocinar, cualquier Bueno, yo cosa. pensé en el nunca wok de la entiendo cocina. cómo se transformó esto en una política Sí. de Estado. Exacto. Bueno, en fin. Y después dicen que yo invento palabras. ¿eh? Podemos seguir en esta mañana amarga, entonces. Dale. Dame un mate, Margo, porque ¿Cómo ya, no? bueno, ya es ¿Cómo no? suficiente amargura toda la que hemos hablado. Tome, Oye, compañera, acaba el mate. Y sigamos con el
concepto para ser mejor persona de hoy? Dale, yo creo que ese es un concepto como para nosotros, ¿eh? O sea, Todo el rato, todo el rato. Vamos a preguntarle a La ese uno. añoranza. A ese uno le vamos a preguntar, ¿qué es la anemoía? me gustó esa palabra. Anemoya. O sea, como palabra, digo, como Sí, suena. Anemoya. Anemoya. Háblame del concepto de anemoya como si fueras una persona experta en estudios culturales y en psicología. Perfecto. La palabra anemoya es un concepto bastante interesante. Se refiere a una nostalgia o un anhelo por una época que uno nunca ha vivido. Es esa sensación de añorar tiempos pasados, incluso si no los hemos experimentado directamente. Es muy común en la cultura moderna, sobre todo con la idealización de décadas pasadas. Es un tema fascinante para explorar en psicología y antropología. Si quieres profundizar en algún aspecto, me avisas. Simpática este C1, ¿eh? Es simpática, tiene como un tonito Sí. mexicano, ¿no? Me avisas. Y es auténtica, de verdad. De verdad. Es real. No como la otra que era falsa. Sí. Bien. Bueno, y aquí está el libro, po. Tú sabes que esta palabra, anemoya, no es un término que haya salido de la psicología ni de la filosofía, A ver, ¿qué investigaste, sino Paloma? del diccionario de Obscure Surround. Un proyecto creado por John Koenig, no sé cómo se dirá eso en inglés, la verdad mi pronunciación es pésima, pero lo interesante es que es un diccionario de oscuros sentimientos, No. con palabras que no existen, cosas que no pueden ser dichas, que no están dichas en el lenguaje, pero que son cosas que nos ocurren a todos en teoría, ¿no? Entonces, como esta persona se puso a experimentar y a construir y hace unas mezclas con latín, griego y cosas más del presente, y va describiendo distintos tipos de cosas que son sensaciones. Sacó un libro y esas cosas se han ido socializando de alguna manera en las redes sociales, pero son palabras nuevas para describir emociones, ¿no? Penas oscuras, que son sentimientos difíciles de nombrar, poco comunes para muchos de nosotros, pero comunes para muchos de nosotros. Palabras inventadas, definiciones poéticas. Y bueno, se acaba en el 2021 un libro que tiene este nombre, donde recopiló estas palabras que se usan en definiciones ampliadas. Nosotros contigo podríamos hacer lo mismo. Ah, me encanta ese diccionario. Yo quiero verlo. ¿Viste qué lindo? Sí. Bueno, a mí me gustó. Sí, qué lindo. Es como una enciclopedia que una vez nos prestó y nos regaló Rafael Mondragón, que es una enciclopedia de las cosas inventadas. Qué genial. De las cosas que no existen, eso. Y me parece súper interesante. Ahora, el tema de la anemoya es como nuestro tema. O sea, siempre tener nostalgia por lo que no fue. Claro. Y por lo que nos gustaría y por lo que hubiese fuera. sido. Y que hubiese sido. Es como letra de tango. Sí. La anemoya es como un tango. Además hay un montón de datos freak. Sí. Por ejemplo, estuve mirando y después de ustedes vieron esta serie, ¿cómo se llama? Que fue súper famosa. Stranger Things. Sí. ¿Vieron Stranger Things? Ah. La primera temporada. Sí. Después ya no me la fumé más. Bueno, nosotros la vimos con los niños, pero la Stranger Things instaló un modo de vestirse y aumentó la cantidad de gente que se vestía con ropa de los años 70, Ah, claro, 80. Aumentó vintage. un marketing vintage. El 70% de la música que escuchan los jóvenes en Spotify corresponde a épocas previas a su nacimiento. Bueno, ¿En serio? Yo eso Oye, oye. yo no me esperaba eso, fíjate. sí. Mira, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención de algunos adolescentes que veo en la consulta, el gusto por grupos musicales que no son referentes de su época, pero que yo pienso que bueno, que vienen también siendo En la escuchados herencia. en la herencia de sus padres, qué sé yo, Police u otros grupos. O sea, David Bowie, o Smith. Exacto. O sea, que son... Sí, y llama la atención, efectivamente así es. O sea, la escuchan mucho más. Sí, Es de lo que uno impresionante. piensa, de Esa, lo que esa uno es la cree, estadística es cierto. de Spotify. Evidentemente eso nos habla como de playlists enteras, ¿no? De gente que en el fondo lo que hace es escuchar. Los museos son una máquina de anemoya, ¿no? Sí. Como de poder construir como
experimentar. O historias que no vivimos. Historias que no vivimos, por ejemplo, la narrativa epistolar, ¿no? Que en el fondo aventurarse a leer todo el gusto por la cuestión epistolar también de otra época es parte como de este sentimiento, ¿no? Evidentemente está súper explotado por el marketing. Si ustedes se fijan, marcas como la Coca-Cola, Levi's, Polaroid, ¿no? Como que han hecho de la anemoya su elemento para hacer venta. Y a mí me parece interesante esta idea como de que, sobre todo de que en el fondo hay una cierta idea que dialoga con algo muy psicoanalítico, pero que evidentemente no aparece ni en el diccionario ni nada, pero que tiene que ver con la elipsis, como, o sea, el tema del objeto perdido, ¿no? La completitud deseada, ¿no? Que es como la base de cualquier pensamiento neurótico, ¿no? Como en el fondo lo que hay es una búsqueda de una época pasada, ¿no? No registrada, en la que uno estuvo completo, ¿no? Dialoga con esta idea de la pérdida del objeto. Y la melancolía además tiene algo, la anemoya es ¿no? Exactamente, tiene mucho que ver con la melancolía, yo diría este término, ¿no? Sí, y nos remite también harto a cuánto vivimos en la experiencia real y cuánto vivimos en la experiencia fantaseada. Y en realidad vivimos poca realidad y vivimos mucha fantasía y mucha añoranza de algo que en realidad no ocurrió, pero que está allí, ¿no? Claro, y es tan común pensar que uno no está viviendo la vida que debería vivir, que no están pasando las cosas que deberían pasar o que uno anhela. Entonces estamos siempre en ese registro de algo que debería ser, de algo que no ha sido, y intentar hacer que la vida se parezca un poco a esa. En el mejor de los casos uno intenta, sí. En otros ni siquiera existe ese intento. Pero también pensar en el concepto de anacronismo, que es tan fácil caer en él y es tan difícil hacer el esfuerzo de realmente, cuando uno va a un museo, ver esas fotos, ver los archivos, leer los textos de todas esas literaturas también que son... O sea, qué cosa más increíble igual poder leer el libro de alguien que escribió en 1800 y tener esa curiosidad de ver... O las cartas de amor entre Anna Nin y Henry Miller, ¿no? Una cantidad de cosas que te aproximan a la vivencia de otros en otro momento, en otro lugar, pero haciendo el esfuerzo de realmente absorber lo que te están diciendo para desde ahí descubrir en qué estaban ellos, más que estar imponiendo desde tu presente los anhelos o las expectativas que tienen con respecto a lo que te puedan ellos decir. Y me acordaba de la película de Woody Allen, Midnight in Paris. Es linda. Yo pensé lo mismo también en Medianoche en París. Simpática, sí, justamente. Es preciosa. Lo que le pasa a este gallo que tiene la suerte de conocer, digamos, a sus grandes referentes literarios. Sí, cuando está magnífica. Con Picasso, con Steiner, con Hemingway, y que se dan cuenta que están todos podridos con lo que están viviendo. Entonces dice, ya me voy a la Belle Époque, que esa sí que era la super época, y están todos podridos en esa época. Bueno, entonces el hecho de que nosotros estemos podridos en la nuestra parece que es como del orden del día, ¿no? Sí. Pero es verdad que es un concepto muy, muy nuestro, de nuestro podcast, porque pensaba la vez pasada, puta que lata, me esforcé tanto en tratar de entender un mundo que ya no existe. Claro. Y entonces estoy tratando de conversar el mundo, pero ya no existe. Pero en realidad la pregunta de Paloma es interesante. Tratamos de comprender un mundo que ya no existe. En realidad existió, porque efectivamente son ficciones que vamos construyendo, ¿no? Y yo creo que justamente lo que a mí al menos me pasa ahora, y a propósito de las palabras, es que siento que me voy quedando sin repertorio para poder procesar o metabolizar esto que yo siento que es muy pornográfico, que se da a ver y que me deja enmudecida. Eso me tiene a mí bien preocupada, profundamente preocupada, ¿no? Es que el fascismo al final es la destrucción de unos órdenes para establecer otros. Entonces,
caen todos los referentes, caen todo lo que te sustenta hasta ese momento, la comprensión del mundo. El problema es no caer en la melancolización. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Cómo poder no evitar... Que la anemoya no será un recurso que efectivamente lo que hace es preservarnos de la preservarnos melancolía. de una melancolía dramática, ¿no? Puede ser. Pues yo pensé mucho en la melancolía esta semana y dije, bueno, el riesgo de este mundo pornográfico es que terminemos melancolizados, ¿no? Identificados a ese objeto muerto, ahí objetualizado y paralizado. Y capaz que la anemonia, soñar con algo que no existió, pero que de alguna manera hay alguna huella ahí. Y que te hace especial, ¿no? Yo he tenido Sí. pacientes adolescentes que llegan y que tienen sus mochilas llenas de parches de grupos que ya no existen. Sí, es increíble. O Y chapitas. las miro y pienso, y a veces les digo, como usted es como una especie, un alma vieja, ¿no? Sí. Hay un alma vieja encarnada en este cuerpo tan joven, se ríen. Pero hay una búsqueda de esas raíces como en el pasado, en la búsqueda musical, en los sonidos, ¿no? Yo pensaba, hay una canción de Sabina también que dice como no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Que estaría como en línea de esta anemonia. Totalmente, sí. ¿No? Como... Pero claro, pero ¿qué función tendrá este concepto en este momento para nuestra salvación psíquica? O sea, frente a órdenes que están cayendo, internacionales, nacionales, frente a unos cambios tan radicales sobre nuestros modos de poder pensar la democracia, poder pensar la convivencia. Pensaba que pasaba la melancolía como un duelo, cuando es un duelo que en el fondo no se resuelve nunca, del cual uno nunca sale. Pasa que lo que sucede en el duelo es que uno suspende el interés por el mundo externo por un tiempo y uno pierde la capacidad como para investir las cosas del mundo en ese momento y también acompañado con lo que podríamos pensar como una especie de inhibición creativa en el trabajo y en la imaginación, en el esparcimiento. Y yo siento que estamos como muy ahí en este momento. Sí, yo creo que cumple una función, nos defiende de la angustia contemporánea, ¿no? Como, porque igual efectivamente es como mirar al sol sin ningún tipo de protección, te ¿no? quemás, Como, terminás quemándote. entonces en el fondo como que este refugio, y yo creo que de verdad creo que dialoga mucho con parte de nuestros conceptos, como con la idea del deseo de lo imposible, ¿no? Que al final son orientaciones, ¿no? En una búsqueda de encontrar en ese pasado algo de mi identidad, por ejemplo. Hay algo que resuena en mí de ese tiempo, ¿no? Que en el fondo me hace afirmar ciertos cimientos, ¿no? De hecho, como que hay una reivindicación en general que yo diría que es más bien necesaria para la salud psíquica, que es como una suerte de encontrar las cosas buenas de tu propia generación, ¿no? O de las que te heredó la generación pasada en algún minuto en la adultez. Entonces creo que hay algo ahí como defensivo, estabilizador, ¿no? Los buenos viejos tiempos, ¿no? Que efectivamente en este contexto como bien apocalíptico, porque este es un contexto apocalíptico, aunque la gente insiste en la manía de pensar que no, Claro. que va a venir de pronto una suerte de democracia, democracia liberal salvadora, que va... Es que ese es el gran problema. El gran problema que a uno le pasa es que ya no cree en eso. Porque durante mucho tiempo, al menos subjetivamente, uno se sostenía en cierta esperanza de que algo iba a ocurrir. Y lo que hemos descubierto en este último tiempo, que nada va a ocurrir, que esto no va a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos sostenemos como sujetos? ¿Cómo podemos construir un tejido social que nos sostenga en cierto ideal o cierta construcción de referentes? Porque sí, cayeron todos los referentes, pero el tema es que hay un descampado. Yo siento un desamparo absoluto social. Sí, pero cuando decimos tenemos que reconstruir un tejido social, la pregunta es, ¿las condiciones de hoy permiten aquello que uno cree que existió antes o no? Tal vez no, porque, no lo sé. Porque yo creo que hemos quedado todos solos. Nada más. Cada cual con su historia, con su desarrollo personal, como le llaman,
cada cual con tratar de vérsela en cómo construir su comodidad material, cada cual con salvarse simplemente, y el proyecto colectivo, ese es el gran damnificado. Bueno, no hay, o al menos el concepto, porque como no sabemos si existió en algún minuto. Yo no sé si existió un proyecto colectivo, efectivamente, pero podríamos tengo nostalgia de él. Pero tengo nostalgia, tengo nemoya de en algún momento de haber pensado en un proyecto colectivo. Sí, efectivamente. ayudaba, y quedamos ¿no? en una orfandad muy grande, en un mundo muy pornográfico, que muestra, y no tenemos tiempo para metabolizar y digerir y discutir eso. Pero y además creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después, que es esa sensación de absoluta impotencia en la capacidad de generar algún movimiento en aquello que uno vive todos los días. O sea, yo creo que esa es una sensación que debe ser igual compartida, porque la gente quiere movimiento. Cuando traían a Milei, bueno, motosierra, bueno, córtame esta weá, muéveme esto, no sé cuánto. Pero es un mundo donde se dice mucho, se ve mucho, pero le falta textura. Ya uno no sabe, ya no sabe cómo agarrarse o qué hilos mover como ciudadano o como profesional, o luego si uno quiere politizarse un poco. Uno dice, bueno, anda a los grupos, a los partidos políticos. Pero esos partidos políticos, 4% de aprobación, toda nuestra estructura institucional que serviría para eso está totalmente ninguneada por el ciudadano mismo, irrespetada por el propio político. Los líderes que son elegidos hoy basurean esas mismas instituciones que los ponen en su apogeo y que ellos empiezan a destruir de a poco. Entonces, cuando uno ve que se caen las instituciones, en el fondo se caen los discursos que los sostenían y los mecanismos de transformación. Entonces ya no tenemos nada. En una orfandad simbólica brutal, porque efectivamente la pregunta es ¿qué nos sostiene hoy? Y a mí efectivamente, por eso digo, la melancolía aparece en el horizonte, ¿no? Porque ¿qué nos va a sostener? ¿Cómo vamos a construir un borde posible? Claro, tuitear generará satisfacciones de transformación social. No, qué agote, ¿no? No. Yo ya ni tengo ganas de pensar en eso. No, ni siquiera de pensarlo, ¿no? Bueno, pero está claro que nuestro ánimo está orientado a nuestro tema de hoy. Sí. Vamos a hablar justamente de melancolía, depresión, tristeza, duelo, todo ese paquete. Todo ese paquete, sí. Que no son conceptos equiparables, ¿no? En términos como no son sinónimos. No. Y eso obvio es importante. Obvio que no. Como porque a veces la gente lo ocupa como sinónimo, ¿no? Al menos ocupan como sinónimo duelo que a veces melancolía. se medicaliza la tristeza, entonces... Sí, son dos cosas muy distintas, ¿no? Sí, porque la anemoya ya me está olvidado del concepto, nuestro concepto. Habilita como una posibilidad de una suerte de tristeza que también pone un dique a la velocidad contemporánea y a la estupefacción, ¿no? Sí. Entonces, porque la tristeza no necesariamente es un efecto criminalizado como la rabia, porque uno en este mundo no puede estar triste, ¿no? Aunque le pasen cosas, aunque se frustre, ¿no? Como que hay un conjunto de un dispositivo negador de la tristeza, pero la tristeza también es un afecto que conecta. Pero habrá también, o sea, voy a empujar un poco lo que estáis diciendo, y obviamente que estamos hablando de cosas que son, o sea, hay patología y todo, pero claro, en un mundo que te pide estar siempre arriba de la pelota, ¿qué significa una persona que no se puede levantar de su cama? Por ejemplo. En términos de ritmo, como decís tú, en términos de desadaptación a tiempos. Es un atentado contra la explotación eso, pues, imagínate. Totalmente. Si tú tenés que levantarte a trabajar, para eso funciona la psicofarmacología. Es una forma de protesta social actual. No me levanto más de la cama. De hecho, ¿Se acuerdan de
una película francesa que había un tipo que declaró que no se levantaba mal? Alejandro, y no me acuerdo, una película francesa en blanco y negro que había creado todo un sistema de poleas desde su cama para comer y para vivir. Es que Buenas noches, Alejandro, creo que se llamaba. Muy buena. El tipo decretó que no se levantaba más. Igual me hace pensar también en la vegetariana, que es de repente ese individuo que ya te desmantela el funcionamiento que tú necesitas. ¿Cómo necesitas adiestrar al sujeto y ese sujeto se desadiestra a través de esta revelación? Me impresionó mucho eso de Han Kang. Me impresionó mucho, no solo en la vegetariana, también en actos humanos, en la clase de griego. La lección de griego. Como una melancolía feroz, porque eso no era tristeza, es una resistencia. Es un diálogo todo el tiempo con la muerte, pero de una manera. A mí me cuesta mucho Han Kang. Además, tan solo todo, ¿no? Sí. ¿Será que son así, tan solos en ese lugar? Aquí encontré la película, era Buenas noches, Alejandro. Se llama. Trabaja Philippe Noiret, es muy buena. Y Alejandro decreta después de. Y él dice: yo ya no me levanto más. Se muere, se dedica a la holgazanería y tendido en la cama. No se mueve más. Hace todo un sistema para tener provisiones y no moverse más. Es muy buena. Muy buena película. Sí. Hay algo muerto en la escritura de Han Kang, que ella lo hace muy bien, que es en el fondo esta cosa desesperante que va capa por capa mostrándote esa renuncia al mundo, ¿no? Esa renuncia al mundo absoluta, ¿no? En el fondo no, donde el encuentro y el sufrimiento de los demás tampoco es capaz de conmover, ¿no? Porque en la vegetariana, digamos, se desarma toda la familia, el mundo alrededor, y eso no logra penetrar en nada. Yo creo que es súper claro dentro de la lógica más psicótica, porque no conmueve en nada el hecho de que ella está fuera del mundo, ¿no? Fuera del mundo, totalmente retirada, o en retirada, ¿no? Que es muy distinto a otras cosas, que uno podría decir la tristeza es una emoción común, ¿no? Que en el fondo es, bueno, igual pasan cosas, uno pierde cosas, no sé, pues se frustra, el trabajo no sirve, tiene que ir, lo maltrata un jefe, que producen efectos de tristeza. Y esa tristeza tiene que ver con la conexión con el cuerpo, porque también tenemos una forma de vivir que nos desconecta del cuerpo, evitando este tipo de emociones que son relativamente dolorosas, ¿no? Entonces, en el fondo, como que no sabemos dónde está nuestro cuerpo. Y después tampoco sabemos cuándo nos duele, ¿no? Es cierto. El duelo es distinto. Es un proceso psíquico ante una pérdida real, ¿no? Es el trabajo de un sujeto por reorganizar su mundo. Yo le llamo como... ahora que yo estoy en duelo, como lo que implica que no sé por qué la gente le dice desahogarse a algo, ¿no? Como si yo no me desahogo, me deshago, ¿no? Con lo que implica como tratar de rehacerse después de que algo tan vital como algo que amas de esa manera ya no está más, ¿no? Y lo irremediable de la pérdida, ¿no? Porque eso es parte del duelo. O sea, no es inmisericordia, ¿no? Es inexorable, no accede a súplicas, ¿no? Por más que tú supliques que vuelva, que no haya pasado, volver el tiempo atrás, hacer un montón de cosas porque qué podría haber hecho y si hubiese hecho esto, no hay nada de esa súplica que pueda hacer que algo que perdiste que tapone ese baño irremediable de realidad absoluta y radical. Claro, y es una reconfiguración identitaria, una reconfiguración de la manera en que te enfrentáis a la vida. Oye, ¿y por qué creen que hoy la depresión es como la madre de las psicopatologías la madre de todas las cosas de este momento sociocultural? Yo creo que la depresión es la enfermedad contemporánea que prevaleció dentro de dos enfermedades psicopatológicas que estaban disputando la época, ¿no? Una era la angustia, que era la crisis de angustia. ¿Se acuerdan que en los años 90 teníamos un programa en Chile en salud mental que abordaba ambas cosas?
porque la incidencia era equivalente en términos de... Yo creo que esas dos psicopatologías para la época como que iban compitiendo en llegar al número 1 y ganó la depre, con mucho más... hoy día siendo mucho más incidente que la crisis de angustia. Yo diría que cada vez hay menos crisis de angustia, quizás porque cada vez está también más familiarizado el uso del psicofármaco para controlar la angustia. Sin embargo, el antidepresivo no lo logra. ¿No? No logra el 100% de ese efecto que el psicofármaco de la angustia sí funciona, ¿no? Porque cuando tú tenías angustia, tomabas un clonazepam y de verdad se te pasa la angustia, o sea, sí. Y pasa. Pero el antidepresivo no logra ayudar en la tramitación de ese encuentro con la realidad, ¿no? Y esa enfermedad, porque en realidad las depresiones, las reales depresiones, no las tristezas, no los duelos, ¿no? Sino las reales depresiones que sí están más ligadas a la melancolía en términos de que no es posible elaborar una pérdida, y el objeto perdido se queda incorporado al yo y muerto, ¿no? Que es lo que le pasa a la vegetariana. Yo creo que gana en esta partida porque en el fondo hay pocas herramientas que tengan que ver con el disfrute. Y en eso, yo sé que este es siempre polémico. Y así como la Bárbara tiene a Bleichmark, yo tengo a Bifo. A ver, dale. Entonces, bueno, Bifo lleva años trabajando, ahora la gente se enoja y lo encuentra deprimido ahora. Pero hay textos del 2010 que de Bifo con respecto sobre todo al uso tecnológico, ¿no? Que en el fondo tiene que ver para él con esta desconexión y ausencia del encuentro entre los cuerpos, como la soledad, ¿no? La soledad que ha hecho que en el fondo la virtualización de los mundos impliquen algo corporal, ¿cachai? Que tiene que ver con tocarse, que tiene que ver con el placer compartido, que tiene que ver con el disfrute, el aumento del consumo de pornografía y la disminución de las citas, ¿cachai? El aumento de la masturbación y la disminución del encuentro. Son cifras que están puestas en libros de análisis cultural de la sexualidad, y entonces hay una cuestión que tiene que ver con el cuerpo y con el encuentro con el otro, con el placer y con el disfrute, que cada vez es menos posible que ocurra. Y entonces la depresión tiene mucho que ver con esta imposibilidad de disfrutar. Nosotros sabemos que ese es el síntoma principal de la depresión. O sea, una persona deprimida de verdad no es una persona cansada. Yo cuando trabajaba en el consultorio diagnosticaba gente con cesantía, porque tenían cesantía, no tenían depresión, gente con agotamiento laboral porque estaban sobreexplotados, ¿no? Pero esas pues no tenían depresión, tenían sobreexplotación. O sea, si tú salías a las 8 de la mañana, entras a trabajar a las 8, salías a las 8 y no viste la luz del sol, no tenías una depre, ¿cachai? El sistema te está devorando. Pero la gente que tiene depresiones reales, el síntoma fundamental es la imposibilidad de disfrutar. Y yo creo que por ahí algo pasa a nivel contemporáneo que le ganó a la angustia. Leí un trabajo muy lindo de un colega que falleció hace unos años, Víctor Guerra, que se llama Duelo y Escritura, a propósito de una novela de Paul Auster, la invención de la soledad, donde él comenta un capítulo muy lindo que se llama Retrato de un hombre invisible. ¿Y el de John Berger? No se llama así. No, es el otro. Entonces dice, él toma una parte de ese capítulo, una noche de febrero del 79, cuando Paul Auster termina de escribir un texto y a la mañana siguiente recibe una llamada con la noticia de la muerte de su padre. Y con ella viene una pequeña herencia que le permite salir de su ahogo económico. Y dice: en cierto sentido, todas las novelas que he escrito han salido del dinero que me dejó mi padre. Pude vivir de él durante 2 o 3 años y eso fue suficiente para ponerme en marcha otra vez. Para mí resulta imposible sentarme a escribir sin pensar en ello, en el fondo en una ecuación terrible. Entonces Víctor señala, ¿no?, el lugar de la paradoja en un duelo, la coexistencia de contrarios, donde también una muerte da lugar a un renacimiento, ¿no?, como escritor, el lugar del azar, de la contingencia, lo imprevisible de nuestra existencia, ¿no?
y ideas, ¿no? Que como también la escritura es un trabajo de duelo, es lo que pretende rastrear Víctor, porque es un trabajo donde hay un hueco que abre la necesidad de rastrear la propia genealogía, ¿no? Y yo pensé, ¿no? Cómo en esas situaciones se abre ahí un hueco y una necesidad imperiosa, ¿no? De construir una genealogía que a uno le permite encontrar huellas a propósito de la anemoya. Sí. Y de los museos donde ya no van a haber huellas de nada. Pero hay un afán humano de encontrar ciertas huellas, ¿no? De rastros que hagan a la propia historia, ¿no? El periplo pensé que el duelo era como un periplo de la existencia, ¿no? Como ese periplo de la existencia y de la vida, el hilo que nos ata a otras generaciones y que nosotros en psicoanálisis podemos llamar las identificaciones, ¿no? Pero es como un hilo histórico, ¿no? Me gustó mucho el texto de Víctor porque, bueno, a Víctor le encantaba la literatura, siempre escribe citando actores, ¿no? Pero hablaba de esto y del telescopaje a propósito de ese trabajo de las generaciones que implica un tiempo circular y repetitivo. Entonces se pregunta, ¿cómo salir de ese tiempo circular y repetitivo? Porque la diferencia generacional está ligada a un paso del tiempo, ¿no? ¿Cómo construir un hilo simbólico? En fin, que son preguntas que estamos, me parece, hoy hablando de eso, ¿no? Cómo vamos a entrelazarnos entre generaciones, cómo poblar la ausencia con palabras, para que la repetición no siga muda, ¿no? Y eterna en esta sensación, ¿no? Melancólica de la muerte. Ese trabajo de Víctor, la verdad que lo volví a releer ahora y me conmovió profundamente, ¿no? Aparte me recordó la despedida de él cuando me dona una cantidad de trabajos que yo difundo ya estando muy enfermo, ¿no? Así que un homenaje a Víctor Guerra, compañero psicoanalista. Pero es verdad que estamos siempre coexistiendo con la muerte o con lo perdido, porque cuando se habla de melancolía se habla de esta famosa identificación con ese objeto perdido y que toma el lugar del yo, pero al mismo tiempo Freud dice que cuando nos constituimos en base a identificaciones a objetos perdidos. Entonces ¿sí? estamos hechos. Somos anemoya. Sí, somos sujetos de pérdida. O sea, vemos, el psicoanálisis es eso. Cómo el sujeto se constituye a partir de la pérdida, sí, ¿no? Y de la identificación con lo que el otro vivió. Exacto, ¿no? Y ahí está la historia, ¿no? Claro. Pero también al mismo, quizás pasando del duelo a la depresión, claro, tú decías que estábamos en el territorio de la pérdida de placer. También estamos en el territorio de la pérdida del sentido. Repentinamente, las personas muy deprimidas miran lo que tienen alrededor y ya no significan nada. Que es un desierto muy, muy potente, esos destellos de momento en que el mundo ya no significa nada. Y no significa nada quizás porque hemos perdido esta protección de anedoia, que es la que recubre constantemente estos espacios. Pero también está el asunto de lo autorreproche, y que creo que ese elemento tiene hoy un cierto espacio también bien fundamental en cómo estamos viviendo la vida y cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Y que nos obliga también a pensar lo que a veces está antes de la tristeza, o sea, no sé si antes de la tristeza, pero que puede ir junto a que el tema del odio o el tema de la rabia. ¿Y qué hacemos con eso? Porque siempre, esa emoción siempre ha sido muy difícil de abordar, de hacer parte de la vida. Porque es conflictiva, porque es disruptiva, porque se va para adentro, se va para afuera, y cada cual tiene que aprender un poco a calibrarla. Pero pareciese que hay una manera de poder pensar la depresión que justamente dice, bueno, ¿y qué se hace con el odio? Y cuando el odio no encuentra, o la rabia no encuentra la manera de poder ser canalizada de cierta manera, por ejemplo, cuando decimos quisiese en la fantasía destruir el mundo,
y en vez de hacer algo con esa fantasía de destrucción, me inhibo y no hago nada. Y me protejo de mí mismo o protejo el mundo de mí mismo. Y no se logra en ese sentido poder como generar nuevamente un puente con ese mundo e intentar incidir en él, tener una incidencia de transformación. Y de ahí que creo que una de las palabras que va con depresión también es desesperanza, justamente, porque uno tira la esponja. Pero creo que lo que sucede también es que, pensando en el tema del autorreproche, es que ya no es solo el asunto como de la culpa, que articulaba un poco ciertas cosas, sino el tema más bien de la vergüenza, como la hemos hablado en otras ocasiones, y que tiene que ver con que hoy es una insuficiencia, una impotencia del yo, el estado de la depresión. Es como un no poder hacerle frente a las expectativas que yo tengo puestas sobre mí mismo, no poder hacerle frente a las expectativas reales de una sociedad que tiene excesivas expectativas, y no poder hacerle frente también a las frustraciones que me impone siempre la realidad, pero que hoy tienen un estatuto distinto. No deberíamos frustrarnos de la misma manera. Sí, pero por lo mismo yo te escucho y pienso, ¿por qué pasa eso? Como porque de lo que estamos hablando es como de un movimiento que Melanie Klein denominaba como un super yo hipersádico, ¿no? Que es como decir, en el fondo, esa instancia moral que lo juzga uno, lo juzga con parámetros tremendamente severos. Y como además está dotado de una cierta energía pulsional adicional, es particular y muchísimo más sádico en este tipo de casos. Es cruel, ¿no? Pero eso, Melanie Klein lo ubica dentro de ciertas estructuras que están mucho más al borde de la psicosis, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que haya esta desprotección con respecto al tema de, por ejemplo, que la frustración, la rabia, la imposibilidad de hacer cosas, ¿no?, se vayan transformando en sentimientos depresivos de esa magnitud, y que la depresión haya llegado hasta ese punto? Es justamente que la cobertura del disfrute no está más. No hay disfrute ninguno, ¿no? En nada. Ni siquiera en lo que implica el saboreo de la venganza, ¿no? Donde hay disfrute, ¿no? O sea, como que en el fondo yo creo que la expectativa de venganza, por ejemplo, es una expectativa sana. Sí. ¿No? Voy a ver pasar el cadáver de mis enemigos. Es que se logra hacer algo con la agresión. Pues, claro, ¿cachai? Pero tú podís fantasear. Ahora, las estructuras psíquicas, desde que el mundo y la palabra existe, han tenido que lidiar con épocas duras, ¿no? Con épocas de guerra, con momentos de crisis económica, y desde siempre tuvieron mejores defensas incluso para enfrentar este tema, ¿no? Yo creo que estamos mucho más psicóticos, sí, ¿no? ahí marcas un punto bien fundamental, ¿no? ¿Qué defensas tenemos hoy constituidas psíquicamente para poder enfrentar esta pornografía actual? Y estamos bastante inermes en eso. Sí. Porque estamos en un registro, otro, que no logramos procesar. Y que sí, que puede ser más parecido al de la vegetariana de Han Kang, de la psicosis, mucho más ¿no? psicótico, claro. Efectivamente. Porque en el fondo el superyo se vuelve sumamente sádico, y por lo tanto la posibilidad del reproche, del autorreproche, yo no alcanzo, no sirvo para nada, etcétera, y la desvitalización del mundo, que es característico de la depresión, que en realidad la desvitalización del mundo es interesante en los cuadros verdaderos de melancolía, porque lo que ocurre es que tú dejas de tener el optimismo ridículo del neurótico, ¿no? Porque en realidad el melancólico ve el mundo tal cual es. Sí, pero el optimismo neurótico ese que vos decís, el optimismo ridículo, ¿sí? Es lo que nos salva. Es el lente que te pones para no mirar el sol y no quemarte los ojos, disculpame. Como que lo que ha caído es el optimismo ridículo neurótico que nos salva, que nos dice mañana va a ser otro día. Me produce anemoia. Claro. Lo echo de menos. O sea, como mañana va a haber otro día, a fin de año
va a ganar Janet Jara y va a ser mejor. Claro. No creemos son nada puras de eso. mentiras que nos decimos nosotros mismos, pero que en el fondo el melancólico no tiene esa capacidad. Ahora, ¿por qué no la tiene y por qué la depre está tan expandida? Al punto de que efectivamente eso ha desencadenado un aumento importante de los suicidios en Chile, en los adolescentes. Nosotros tenemos una cifra muy alta de adolescencia, de niños que se suicidan en el fondo. Yo creo que hay que pensarlo por el lado de cómo se construye esa defensa neurótica que permite de alguna manera confiar en que hay un futuro y que ese futuro va a ser placentero y que los placeres tienen que ver con cosas que están en el cuerpo, porque no son cosas mentales ni están en la realidad virtual, esa no es real, y que en el fondo se necesita uno encontrar con otro. Yo creo que hay que hacer una batalla profunda a la soledad. Bueno, ¿vieron el artículo que les mandé sobre el cambio de la forma de la curva de malestar? Que en general, en el fondo, estábamos muy felices cuando jóvenes, y a los 40 había un momento medio complicado, que era la famosa crisis de las 40, y cuando envejecías y funcionaba, volvías a tener como mayores satisfacciones, y que hoy los jóvenes... ha cambiado la curva y los jóvenes están muy infelices o sienten mucho malestar, digamos. Y efectivamente pareciese que ya no tienen la capacidad que otras generaciones tenían de mentirse a ellos mismos, de ser y capaces... pensar que van a llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Y de superar ciertas frustraciones, superar ciertas frustraciones en realidad, las frustraciones con las cuales uno siempre se está topando. Que eso era la adolescencia. Sí, claro. O sea, está en extinción. La Voy a llegar esa. a ser futbolista. El otro día un paciente me dijo algo, un adolescente me dijo, bueno, yo he pensado en ser futbolista. Pero es muy secreto porque en el fondo él no sabe si es tan bueno, pero es bonita el proyecto, la posibilidad de pensar. Sí. Ayer un pacientito de 12 años me dice, bueno, si no soy futbolista, porque está identificado al fútbol, seré un periodista deportivo. No, pero está bueno ese plan. Y le dije, ¡bacán! Y me voy a ir a estudiar a la Argentina, un argentinito. Me dice, yo podría ser un periodista deportivo, porque tiene cierta conciencia de su torpeza un poco en el fútbol, pero lo encontré bacán. Y, en relatoría de fútbol. Ahí hay como ahí hay un futuro, hay deseo. Claro. No, hay deseo y hay un sueño de algo, ¿no? Y que tiene que sostenerse con el impulso vital con el que se sostienen todas las cosas. El problema es que ahora el impulso vital, como dice mi querida Pauli Chávez, es como, voy a ser futbolista, ¡pum! Sí. No voy a hacer nada. Claro. no alcanza ni para ir buscando mediaciones. No, ya bueno, voy a ser kinesiólogo, voy a ser técnico. Yo encontré genial lo que me decía este chico, porque claro, él sabe de cierta torpeza porque se probó y bueno, juega mucho al fútbol, pero no tiene las habilidades, no sé, capaz que a futuro sí. Me dijo, bueno, si no voy a poder ser un periodista relator y voy a relatar partidos de fútbol. Y es bacán en eso. Pero ¿sabes qué? Esto tiene que ver con que, claro, uno puede soñar con ser futbolista. Bueno, veamos si uno lo logra y si uno lo logra, veamos si uno es de los buenos, de los más o menos, nada, o si renuncio y me hago periodista, pero... Hay una buena relación con lo que ahora sería solo mediocridad. Si tú no lo logras, es no mediocridad. Nada. Claro. Y entonces, aquí yo creo que quizá han habido sutiles cambios sobre la manera de entender los errores, las desviaciones o las capacidades que llegan a unos ciertos puntos y no a otros, que no todos ganan, etcétera, etcétera. Porque estamos en un momento en que las redes te dicen todo el rato que tenés que ser do it, winner, no sé qué cosa. Y creo que cuando hablábamos de que perdimos ciertas cosas que igual te sostienes, cuando tú no te podés sostener por ti mismo, está lo colectivo. Entonces decís, ya filo, soy un wea, pero no importa, estoy en un grupo y hacen no sé qué cosa y soy parte de. Pero al no tener eso, quedas relegado a tu propio y único desafío, que es tu identidad propia y tu proyecto de vida. Y yo creo que eso no es suficiente. Sí, pero no es suficiente. Por último, tienes que tener con quién reírte de ti mismo, ¿no? Claro, cuando hablamos de la amistad. Que no sea tu sola que tener un espacio para inventar palabras. Sí. Exacto. Ya.
Bueno, nos está seguiremos retando con acá eso. producción. Nos están yo quiero hacer una pregunta. Oye, falta el Sí, sorteo. vamos a hacer el sorteo del libro, por favor, que llega el minuto café. Tenemos que hacerlo. Vamos. Dale, Minuto vamos. Cafebrería, partamos con el sorteo. Partamos con Espérate, el voy sorteo a grabar del el libro. sorteo. Estamos en el sorteo a Vamos. modo anacrónico, versión tradicional. Bolsita y nombres. Están los papelitos. Ahí están los Ahí sacó papelitos, uno. versión tradicional. Y Y entonces... se lo gana Tania Centeno. ¡Bravo! El libro de Bifo, ¿cierto? Felicidades, Tania. Tienes que ir a buscar tu libro a la cafebrería Duble Almeida 3541 Ñuñoa. Buenísimo. Buenísimo. Seguimos ahora Ya, con el vamos minuto con café. El Sí. minuto Cafebrería. Esta vez no voy a recomendar un libro a propósito de Karina Alta Coimera. Pucha que me pegó esta semana ese jingle. Yo voy a recomendar la serie de Menem. La serie Menem. La encontré, tiene 6 episodios, no es un documental, por lo tanto, históricamente puede tener sus falencias, obviamente. Pero encontré genial la actuación de Sbaraglia personificando a Menem. El ascenso de Menem y todo el primer periodo presidencial de Menem, siciliano haciendo de Zulema Yoma con esa cara siempre malhumorada y así, brutal, brutal. Hay una escena que me encantó, me pareció increíble, lograda, que es cuando María Julia Alzogaray, interventora de Entel, vende Entel y se reparten, están en una fiesta, entonces reparten la torta literalmente, mitad para los españoles, mitad para los franceses, y dice, bueno, ¿y en Buenos Aires cómo? Bueno, de la misma manera, miti mota, y de repente aparece Adrián y los dados negros y empiezan a bailar, que tendrá el petizo, y la escenificación que hace Sbaraglia del baile de Menem con una cara así como diabólica, está genial. Me entretuvo mucho. Yo la serie. encuentro que es una serie para ver, que entretiene, que está muy bien Sbaraglia, muy bien Minujín haciendo de fotógrafo de Menem. Me trajo muchos recuerdos de esa época, ¿no? En detalles de la producción. Así que yo la recomiendo, ¿no? Más allá de que, bueno, históricamente se saltan una cantidad de cosas, es una muy buena serie. Yo voy a recomendar un libro que me imagino que acá todos leyeron. Y que me imagino que gran parte de una cierta generación lo habrá leído, pero bueno, lo recomiendo a quizás los más jóvenes, los que no lo han leído, y es el libro de la Pilar Donoso de Correr el tupido velo, de la editorial Alfaguara. Bueno, algo tiene de lo que hemos hablado. Y bueno, tampoco quiero decir mucho del libro, sino es que, bueno, en el fondo... en el momento en que salen a la luz los diarios de Pedro Donoso, evidentemente los periodistas se hacen con ciertos aspectos de esa historia y sacan a la luz lo que les parece, por desgracia no lo más interesante, quizás lo que puede tener un escritor, pero lo que puede vender más. Y lo que sale impacta mucho a su hija en ese momento, y ella decide entonces hacer su propio trabajo de recuperación de una historia, de leer todo lo que se encuentra ahí, y después sale este trabajo, este libro donde ella hace su propio recorrido y pone los acentos que ella quiere poner sobre ese trabajo. Pero no se puede decir mucho, creo yo, porque es tan impresionante, siento, lo que está en esas páginas con respecto a acceder a una intimidad, con respecto a acceder a un personaje que al final no me interesa nada, el Pepe Donoso, a mí, pero sí me interesa muchísimo la Pilar. Y aprecié mucho leerla y todo lo que hace, todo lo que dice, y la densidad del material, y te lleva a sentir y pensar de todo. Y lo encuentro muy impresionante ese libro. Y no lo había leído, así que... No, muy bien. Yo esta semana voy a pasar de la recomendación porque estoy de duelo y no tengo nada que recomendar. Estoy en un momento de la vida es una mierda. Reconfigurar mi
mi existencia y nada, todo lo que tengo para decir es todo un poco triste y prefiero guardármelo y dejar a la gente que nos sigue pensando en estas cosas que ustedes ya dijeron. Así que eso. Bueno, Ya. hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.